Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quiero enviarles un saludo, un fuerte abrazo a cada uno. La verdad que nos hacen mucha falta, mis amados hermanos, pero el Señor nos va a permitir muy pronto congregarnos y poder servirle a Él como lo hacíamos antes, pero con un corazón tal vez más dispuesto, con un corazón ya cuando uno se da cuenta que le pueden quitar las cosas que uno tiene. Uno sabe que cuando las tiene las debe aprovechar, las debe más que todo aprovechar. Así que si el Señor nos permite muy pronto volver a congregarnos, que realmente sea una oportunidad que tengamos para hacerlo. Quiero que oremos, amados hermanos, para pedir por la palabra del Señor. Hoy quiero hablar acerca de Gedeón. Gedeón es conocido como un valiente guerrero. Oremos, amados hermanos. Padre, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre bendito, porque nos permites hoy escuchar tu palabra, nos permites acercarnos a ti, Señor. Tenemos todos los días para hacerlo, pero hoy nos unimos como cuerpo tuyo, Señor. Nos unimos como congregación, como iglesia, como esos miembros de tu cuerpo, Señor. Nos ensamblamos unos a otros, Señor. Nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo deseo, Señor, de buscarte. Y ahorita están todos tus hijos, Señor, congregados a través de esta transmisión, listos para escuchar tu palabra, mi Dios. Yo quiero, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tú nos des esa palabra que necesitamos, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos que tú nos levantes, Señor, que tú nos des ese ánimo para poder seguir adelante, pero también que nosotros seamos tocados en nuestro corazón para saber que tenemos que acercarnos cada día más a ti, que tenemos que prepararnos, que tenemos que arreglarnos, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que tú nos enviaste a hacer, que lo hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te suplico que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos reprenda, nos enseñe, nos guíe, nos exhorte y que tu palabra quede escrita en nuestros corazones, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú nos des ese espíritu de revelación, Señor. Dame esa unción, Señor, para poder presentar tu palabra, Señor, no con palabras mías, no con lo que yo quiera dar, sino lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de mis hermanos, así como ya me hablaste a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, mi Dios amado. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a hablar de Gedeón. Tal vez para los hermanos de zona 3, Gedeón es un personaje ya más conocido, al menos por lo que yo he hablado, pues ya les he hablado algunas veces anteriores al respecto de Gedeón. Cuando dice ahí valiente guerrero, es la palabra Gibor. Lo que nos está diciendo, amados hermanos, es que Gedeón era un Gibor, o fue un Gibor. Y cuando vemos esa palabra Gibor, Gibor significa poderoso, significa valiente, significa esforzado, significa guerrero, varón de guerra, varón de Dios. Y cuando vemos, entonces estudiamos a Gedeón, nos vamos a dar cuenta hoy por qué Dios le dice que Gedeón es un Gibor. ¿Por qué Dios lo tiene como un Gibor? Y Jueces, capítulo 6, verso 12, dice la palabra del Señor. Vamos a ver varios versículos de acá de Jueces y todos los versículos que vamos a leer hoy son de la Biblia de las Américas, así que algunos no dicen qué versión es, pero todos son de la Biblia de las Américas. Y dice acá la palabra del Señor, Jueces 6, 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, Gibor. Entonces yo me puse a ver esto
que el Señor le dice que el Señor se lo dice, no se lo dice la gente, no se lo dice otro, se lo dice el Señor mismo. El Señor mismo le dice, tú eres un gibor. Y entonces regresemos para ver desde el versículo 1, para ver el contexto, para ver la situación que estaba viviendo Gedeón. Y dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces, cuando veo esto del pueblo de Israel, y cuando veo esa frase que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, prácticamente este versículo completo el versículo se repite varias veces en el recorrido del libro de los Jueces. Y vamos a encontrar eso. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó, los castigó el Señor. Entonces vemos que es exactamente lo que el Señor les había dicho en Deuteronomio. El Señor les había dicho, si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes son fieles, si ustedes hacen lo que yo les mando, los voy a bendecir, los voy a prosperar. Pero si desobedecen, los voy a entregar en manos de sus enemigos. Y esta es una constante que se puede ver en todo el libro de los Jueces, que ellos hacían lo malo, se rebelaban en contra de Dios, hacían tantas cosas malas, Dios los vendía, los entregaba, y ellos empezaban a sufrir, y después de tanto sufrimiento clamaban a Dios nuevamente, y Dios les enviaba un libertador, les enviaba un juez. Y dice la Biblia que mientras vivía ese juez, el pueblo de Israel servía al Señor, el pueblo de Israel de alguna manera agradaba al Señor y buscaba el rostro del Señor, pero se moría ese juez y el pueblo se volvía a perder. Entonces yo puedo ver acá, mi amado hermano, como aquel versículo que dice de la Biblia que todos se descarriaron como ovejas sin pastor. Es necesario que las ovejas tengan un pastor que los guíe, para que mientras ellos tienen un guía, van a buscar del Señor. Y ahora hemos visto, lamentablemente, amados hermanos, el enemigo se ha aprovechado de esta situación y ha afectado a muchos hermanos que antes estaban constantes y de repente dejaron de congregarse por esta situación que el gobierno ya no nos permitió congregarnos. Y entonces viene un enfriamiento espiritual y algunos se empezaron a enfriar, se empezaron a alejar de Dios, dejaron de orar, dejaron de escuchar las alabanzas, las prédicas, cambiaron la alabanza al Señor por escuchar música secular, y empezaron a desviarse del camino del Señor. Algunos están en vicios, otros no quieren ya nada con el Señor, otros están enojados con Dios porque ¿por qué pasó todo esto? Pero es cuando más debemos de buscar al Señor. Yo te quiero hablar, amado hermano, si tú hoy tal vez estabas pensando ya no seguir orando, ya no seguir buscando del Señor, tal vez el enemigo te está metiendo ideas en la cabeza, ¿para qué vas a estar escuchando las prédicas? ¿Para qué vas a estar orando si ya viste que Dios no responde? Claro que responde. Claro que hay bendición en escuchar su palabra, porque cuando tú oyes su palabra, vuelves a tener temor de Dios, te acercas a Él, te humillas delante de Él. Y entonces, si tú estabas pensando ya alejarte del Señor, hoy el Señor te habla y te dice que no lo hagas, que te acerques a Él, que le busques a Él de todo corazón. Y entonces dice el verso 2, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Imaginémonos al pueblo de Dios. El pueblo de Dios a quien Dios le había dicho, ustedes son mi heredad, yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. Y cuando vemos que el pueblo de Israel estaba entrando antes de cruzar el río Jordán,
vemos que las naciones de alrededor temblaban de miedo, porque decían, ahí viene Israel, y Dios está con ellos, y Dios les da la victoria, y es un pueblo poderoso, porque Dios está con ellos. Y entonces todas las naciones tenían miedo del pueblo de Israel. Sin embargo, ahora vemos todo lo contrario. Ahora vemos al pueblo de Israel hacerse cuevas para esconderse, huyendo de las naciones enemigas, cuando ellos eran los que tenían que imponer su autoridad, expulsarlos de ahí. Pero ¿por qué pasó esto? Porque el pueblo de Dios le dio la espalda al Señor. Ese es el contexto de Gedeón. Gedeón está viviendo en un tiempo de apostasía, en un tiempo que todo mundo le dio la espalda al Señor, que todo mundo empezó a hacer lo malo, empezó a desviarse, empezó a pecar, empezó a olvidarse del Señor, dejó de adorarle a Él. Entonces, amado hermano, cuando eso sucede, lejos está de que nosotros vamos a estar bien. Acá dice, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. ¿Por qué razón? Por los madianitas. Ellos, dice, los hijos de Israel se hicieron escondites. ¿Por qué nos tenemos que esconder nosotros? ¿Por qué tenemos que andar huyendo? ¿Por qué vamos a dejar que el enemigo se apodere de nosotros? Cuando el Señor dijo, no tengas temor, no les tengas miedo, porque yo estoy con vosotros. Entonces, la verdad, hermanos, dice, y se hicieron escondites en las cavernas, en las montañas, en las cavernas, en los lugares fortificados. El verso 3 dice, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Verso 4, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Ellos destruían todo, acababan todo. El pueblo de Israel sembraba y llegaba a este pueblo y les destruía su siembra. Tal vez tú has trabajado fuerte, has trabajado, has madrugado y te has desvelado trabajando. Tal vez has dejado de sentarte tranquilamente a comer y disfrutar tus alimentos porque tienes poco tiempo para hacerlo, porque tienes que trabajar duro y trabajas duro. ¿Dónde está lo que siembras? Estás viendo el producto, el fruto de tu siembra, estás viendo esa cosecha de tu trabajo. ¿No será que te has alejado del Señor y el Señor ha permitido que el enemigo no permita que tú veas tu cosecha? No permita que veas el fruto de tu trabajo, el fruto de lo que haces. ¿Por qué razón estará pasando esto? Y entonces dice el verso 5, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Amado hermano, yo me recuerdo de ese pasaje de Joel que dice que el Señor envió contra Israel un ejército de langostas, porque el pueblo de Israel se olvidó del Señor, porque el pueblo de Israel abandonó al Señor. Y ahora estamos viendo acá que los madianitas entraban como langostas y destruían todo, destruían la cosecha, se robaban las ovejas, el ganado, los bueyes, los asnos, todos se lo robaban, la cosecha se perdía. Dice Jueces 6:6, así fue empobreciendo Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Pero clamaron hasta que ya
ya no podían más. No esperes hasta tocar fondo para clamar al Señor. No esperes hasta tocar fondo. No esperes hasta que te quedes sin nada, arruinado, destruido, para buscar al Señor. Vuélvete hoy al Señor. Vuélvete hoy al Señor. Si tú estás desanimado, vuélvete hoy al Señor. Levántate como un poderoso guerrero. Levántate como un gibor. Ese gibor que es valiente, que no le tiene miedo a nada, porque sabe que Dios está con él. Pero este es el contexto de Gedeón. Este es el tiempo en el que Gedeón está viviendo. Él está viviendo un tiempo donde la gente le dio la espalda a Dios, donde Gedeón mismo le dio la espalda a Dios, donde su familia le dio la espalda a Dios. Vamos a ver más adelante. El padre de Gedeón era un idólatra. ¿Qué se podía esperar de Gedeón? Sin embargo, Dios lo llama, Dios se le aparece y le dice: valiente guerrero, Gedeón, tú eres un gibor. Y me sorprende que Dios le diga que es un gibor. Me sorprende que Dios le diga eso. Dice el verso 7: y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, verso 8, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Verso 9, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, los desalojé delante de vosotros, os di su tierra. Verso 10, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. ¿Cuál fue el problema? Dios les está recordando: miren, recuérdense que yo los saqué de Egipto y los saqué con mano poderosa. Se recuerdan que partí el mar rojo. Se recuerdan que les saqué agua de la peña. Se recuerdan que les envié el maná. Se recuerdan que les di carne en el desierto. Se recuerdan que su ropa no envejeció y creció juntamente con ustedes. Sus zapatos no se envejecieron y crecieron juntamente con su pie. Siempre tenían zapatos nuevos. Se recuerdan que sus pies nunca se hincharon en el desierto, aunque caminaron allí 40 años. El Señor les dice: yo los saqué de allá de Egipto, los liberé del poder de Faraón, todo eso lo hice yo. El Señor está diciendo: mira lo que yo hice, recuérdate que yo los saqué de allá, los conduje por el desierto, los cuidé, los protegí, los guardé, los alimenté. Después los metí a la tierra prometida y eché de delante de vosotros a sus enemigos. Y les dije: no tengan miedo a las naciones que los rodean. Pero ustedes no me obedecieron. Ustedes les empezaron a tener miedo. Entonces, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué nos va mal? Porque el Señor nos ha ordenado no tener miedo al enemigo. ¿Y cuántos están con miedo? Realmente no sabía qué predicar hoy. Anoche hablábamos con su pastora y meditábamos en lo que Dios ha hecho en este tiempo. Y decíamos: realmente estamos muy agradecidos con Dios, porque Él ha sido fiel. Realmente Dios ha sido fiel. Y tenemos testimonios de hermanos que pueden decir lo mismo que nosotros. Dios ha sido fiel. No me ha hecho falta el alimento. No me ha hecho falta casa.
No nos ha hecho falta nada. Dios ha sido fiel. Y entonces quería predicar sobre la fidelidad de Dios. Quería hablar de lo que Dios hace, lo que está haciendo en este tiempo. Tiempos difíciles, sí, tiempos difíciles. ¿Debemos de tener miedo? No. No, ¿por qué no? Porque Dios está conmigo, porque Dios está contigo, porque Dios es el que te guarda, el que te protege, porque tu proveedor es Dios. Algunos están esperando el bono, a otros ya se los dieron, ya se los gastaron. Otros están esperando ese bono porque tienen puesta su esperanza en el bono que el gobierno les va a dar. ¿Y si no te lo dan? ¿Por qué no mejor pones tu esperanza en Dios? Porque Él es fiel. Él es fiel. Nosotros lo hemos vivido. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, nos hemos dado cuenta que Dios es fiel. Lo hemos comprobado, lo hemos vivido en carne propia. Podría decirte, el mes pasado, hablando del mes de mayo, al 30 de mayo, vino pensamientos así como que, ¿y ahora cómo vamos a hacer para pagar el alquiler, para pagar los servicios, para cubrir nuestras necesidades? Tenemos que comer. Necesitamos pagar los servicios básicos. Y el mes pasado fue un mes tal vez duro, difícil humanamente. Y en los últimos días del mes, ¿qué vamos a hacer ahora para pagar la renta? Y volvíamos a lo mismo. El Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Y podemos decírtelo. El Señor proveyó. El Señor proveyó. Quizás te usó a ti para proveer. O quizás quiso usarte a ti y tú no permitiste ser usado. Y tal vez Dios te quería bendecir. Dios va a usar a las piedras, aquellos de corazón duro, para bendecir a sus hijos. Pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí para bendecirnos. Cuando la viuda de Sarepta no tenía nada para comer o le quedaba el último bocado para comer, y ella lo sabía, ella sabía que era lo último que tenía y que después se iba a morir de hambre ella y su hijo. Ella lo sabía. Y nadie podía ayudarla. Y viene el Señor y el Señor, que todo lo ve, Él se da cuenta de todo, conoce sus pensamientos, conoce lo que hay en nuestro corazón. El Señor, que todo lo ve, dice: ahí hay una viuda muy necesitada, la voy a bendecir. Pero ¿cómo la bendijo el Señor? Me sorprende ver cómo la bendijo el Señor. Me sorprende ver lo que Dios hizo para bendecirla. El Señor le manda a Elías y le dice: ve allá a la viuda de Sarepta, ella te va a alimentar. Cualquiera hubiera dicho: Señor, ¿cómo estás mandando a Elías donde hay una viuda
que está a punto de morirse de hambre porque se le está terminando todo? ¿Por qué no lo mandas a una familia que tiene mucho dinero, que puede? Y Dios dice, yo lo voy a mandar a la viuda porque la viuda necesita. Pero para que ella tenga, primero tiene que dar. Y Elías llega y le dice, dame de beber, dame de comer. La viuda le dice, pero ¿qué voy a hacer si solo tengo un puño de harina? ¿Qué puedo hacer con eso? Pero Elías le da palabra de Dios y le dice, dale a Dios primero. Claro, ahí dice, dame a mí primero. Pero fue Dios quien lo mandó a pedir. Dame a mí primero. Y así dice el Señor, la harina y el aceite no se escasearán. La viuda tuvo la opción de decir, no te creo. A mí no me vas a engañar. A mí no me vengas con esos cuentos. No me vengas a sacar el pisto que tengo. No me vengas a quitar la comida que tengo. A mí no me vengas con ese cuento porque lo que tengo es lo único que tengo y lo voy a retener para mí y para mi hijo. Sin embargo, ella le creyó a Dios. Dios le dijo, dame a mí primero y yo me voy a encargar de ti. Tú le estás creyendo a Dios. Tú le estás creyendo a Dios. Cuando venga el anticristo, y que muy pronto va a venir, no es que lo deseemos que venga, pero es una bendición que venga el anticristo, porque para que el anticristo se aparezca, primero la iglesia se va a ir. Y eso es hermoso, porque entonces el Señor nos va a llevar. El Señor ya viene por su iglesia. Pero lo que quiero decirte es, cuando venga el anticristo, dice la palabra. No sé si alguien me puede ayudar a buscar ese verso que dice que el anticristo quitará las ofrendas. El anticristo vendrá y quitará. Lo primero que va a quitar es las ofrendas. Porque sabe que con las ofrendas nosotros adoramos a Dios. Que con nuestras ofrendas nosotros somos bendecidos. Sabe que hay poder en la ofrenda. Y tristemente se ve que el enemigo ya lo está quitando. Tristemente hay mucha gente que no está ofrendando, que no está dando su diezmo y se está empobreciendo más. Y se vuelve un ciclo, un círculo vicioso. ¿Por qué se vuelve un círculo vicioso? Porque la gente dice, no doy mi diezmo, no doy mi ofrenda porque no me alcanza. Y Dios te dice, no te alcanza porque no estás dando tu diezmo y tu ofrenda. Y entonces Dios no te bendice porque no estás cumpliendo con algo que debes hacer. Ay, pastor, ya se puso a estar hablando solo de dinero, solo de ofrendas. Pues es Dios quien me lo puso. Yo no pensaba hablar de eso. Ese verso no está ahí, porque yo no lo preparé. Pero el Señor quería que hablara de eso.
Mucha gente está perdiendo su bendición. Mucha gente se está empobreciendo más porque no le da al Señor lo que es del Señor. Cuando los fariseos le preguntaron si era lícito dar su impuesto al César, Dios dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No puedes quedarte con lo que es de Dios. Yo no te estoy predicando que le des a Dios para enriquecerte. Ese verso dice: lo que es de Dios, dáselo a Dios. Pero podemos ver en su palabra cómo, por ejemplo, siguiendo con la viuda de Sarepta, cómo ella le dio al Señor lo que era de él. Y Dios la bendijo. No le hizo falta nada. Regresando a nuestro tema, el Señor dice: yo les dije que ustedes obedezcan. Yo les dije: no tengan temor a las naciones, a vuestros enemigos, no le tengan miedo, no le tengan miedo al coronavirus, no le tengan miedo a la falta de trabajo, no le tengan miedo a toda la circunstancia que los rodea, no le tengan miedo a nada, porque yo estoy con ustedes. Sin embargo, dice acá que el pueblo no le obedeció, empezó a tener miedo, abandonó a Dios. Dice: pero no me habéis obedecido. Verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí está Gedeón. Aquí aparece Gedeón, escondiendo el trigo. Claro, él estaba escondiendo el trigo físico, el grano, la cosecha. ¿Y por qué lo estaba escondiendo? Tenía razón, porque todos se lo robaban. Pero en lo espiritual eso tiene una connotación. Este hombre a quien Dios le va a decir: tú eres un gibor, resulta que está escondiendo el grano, que está escondiendo la palabra, la está enterrando. Dios nos manda a guardar, obedecer. Es practicar la palabra, vivir la palabra. Esconderla es diferente. Esconder la palabra es ocultarla, pero no vivirla. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. La palabra. Entonces, en primer lugar vemos que a este pueblo le estaba yendo mal. Dios viene y les manda un profeta, pero no le hicieron caso al profeta. Entonces viene Dios y les manda un ángel.
Y cuando uno se queda viendo ese ángel, era Jesucristo, el ángel de Jehová. Yo quiero mostrarte este contexto. Yo quiero mostrarte esta historia. ¿Cómo estaba viviendo el pueblo? Y entre ese pueblo estaba Gedeón. Gedeón el que escondía la palabra. Verso 12. El Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, Gibor. El Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, hombre esforzado. El Señor está contigo. El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces, veamos por qué Dios le dice que Gedeón es un guerrero valiente. Le dice, le da la característica, le da el nombre de Gibor. Porque entonces resulta que si encontramos la razón por qué Gedeón es un Gibor, es un valiente guerrero, ¿no será que Dios te está diciendo a ti hoy, esta mañana? Dios te está diciendo: tú eres un Gibor, tú eres un valiente guerrero, tú eres un hombre de guerra, tú eres poderoso. El verso 13 dice: entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Tenían la palabra, tenían la Torá, y en la Torá las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28 y 29. Las bendiciones y las maldiciones. Si me obedeces, tendrás esto y esto y esto y esto y una gran lista de bendiciones si me obedeces, si guardas mis mandamientos, si practicas mi palabra, y todas las bendiciones de la obediencia. Capítulo 29, si me desobedeces, te entregaré en manos de tus enemigos, tendrás hambre, pasarás persecución. Y todo lo que les estaba pasando acá estaba escrito en Deuteronomio. Y viene Gedeón y le pregunta: ah, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? 2 o 3 versos anteriores, el Señor dice que les mandó a un profeta y les hizo ver por qué estaba pasando esto. Les dice: ustedes desobedecieron. Entonces, ¿no será que a veces nosotros no escuchamos la palabra? ¿No será que nos va mal porque no escuchamos la palabra? Ya sabes que es escuchar, ¿verdad? Nos va mal porque no practicamos, no vivimos la palabra. Y después queremos echarle la culpa a Dios y decirle: ah, tú dices que estás conmigo, ¿y por qué no tengo trabajo? ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué me está pasando todo esto? ¿Y por qué no tengo que comer? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué esto y por qué aquello? Y empezamos a cuestionar a Dios por qué nos pasan, cuando nosotros somos los culpables, nosotros somos los responsables de lo que nos está pasando.
Dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Eso les fue a decir el profeta también. Yo soy, así dice el Señor, yo soy el que os saqué de Egipto, el que los hice subir, los pasé por el desierto, les abrí, y les habla de las maravillas que hizo. Y dice, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Quién abandonó a quién? El pueblo abandonó a Dios. Al pueblo se le olvidó que Dios era poderoso y le tuvieron miedo al enemigo. Pero vemos aquí a un Gibor, según Dios. ¿Por qué según Dios? Porque humanamente, a Gedeón no se le podía topar como un Gibor. Humanamente, con nuestro pensamiento humano, con lo que podemos ver lo que pasaba ahí, Gedeón no era un Gibor. Gedeón estaba escondiendo el grano. Gedeón le tenía miedo al enemigo. Verso 14. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ayúdenme a predicar. ¿Con qué fuerza tiene que ir Gedeón? ¿Alguien que se esconde? ¿Alguien que esconde el grano? ¿Alguien que no conoce la palabra? Porque si la conociera no le hubiera preguntado eso a Dios. No le hubiera dicho, Señor, tú dices que estás con nosotros y es mentira, porque ¿dónde estabas tú entonces? ¿Por qué nos pasó todo esto? Si es cierto que tú nos sacaste de Egipto, así como cuentan nuestros padres, ¿por qué nos está pasando esto? Si nuestros padres cuentan que tú eres un Dios poderoso, ¿por qué ahora nos está sucediendo esto? Y el Señor se lo queda viendo. Ve con esa tu fuerza. Ve con esa tu fuerza. Es interesante ver la respuesta de Gedeón. Verso 15. Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés. Manasés significa olvidar. Y entonces ahora Gedeón viene de la tribu de Manasés. Viene de la tribu de los olvidados. Y Gedeón dice, yo soy el más pobre. Es como que diga, yo soy el más pobre entre los pobres. Yo soy el más olvidado de entre los olvidados. Nadie se acuerda de mí. Yo ni existo. Yo no soy nada. Entonces, ¿por qué Dios le dice que es un Gibor? ¿Cómo está eso? ¿Es un Gibor o no es un Gibor? Es un Gibor porque Dios lo dice. Pero ¿cómo se sentía Gedeón? Ay, soy muy pobre. El olvidado. Yo no sé si era él el que cantaba aquella canción que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y no sé si es la misma aquella que dice, rodar me tocó a mí en este mundo. Así se sentía Gedeón. Eso creía Gedeón que era.
Así se veía él. El más pobre entre los pobres, uno de los más olvidados. Y dice, y yo, el menor de la casa de mi padre. Si en mi casa todos son débiles, yo soy el más débil. Si en mi casa todos son miedosos, yo soy el más miedoso. Ahora, dime tú. Dios le dijo, ve con esa tu fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? ¿El más débil? ¿El que no vale nada? ¿El que duda todavía, como que duda de la existencia de Dios? ¿Por qué te digo que duda de la existencia de Dios? Porque les dice, bueno, si tú eres Dios, si tú, así como dicen nuestros padres, que tú nos sacaste de Egipto, que tú nos sacaste con mano poderosa, que hiciste maravillas. ¿Dónde están esas maravillas? Para que yo las vea, para que yo diga lo mismo que dijeron nuestros padres. Y que Dios les diga, con esa tu fuerza, con esa tu fuerza. El Señor ya sabía lo que Él iba a decir. Yo soy el más pobre en Manasés, soy el menor de la casa de mi padre. Y entonces, sabiendo Dios eso, Dios le dice, ve con esa tu fuerza. La pregunta es, ¿cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? ¿Y por qué es un gibor? ¿Por qué Dios le dice, tú eres un gibor? Tú eres un gibor. Lo que yo puedo ver acá es a un Gedeón, es a un hombre abriendo su corazón delante de Dios. Es un hombre o una mujer, es una persona, es un hijo de Dios que cuando habla con Dios no habla con mentiras, no esconde nada. Es uno que cuando habla con Dios dice realmente quién es. Amado hermano, un gibor es aquel que en la intimidad con el Señor no esconde nada. Es aquel que cuando está solas con el Señor, le dice, Señor, yo tengo esta debilidad. Yo tengo este problema. Señor, yo tengo miedo. Yo tengo angustia. Es cuando tú abres tu corazón delante de Dios, lo abres, lo desnudas para que Dios pueda ver todo lo que hay ahí y no tratas de ocultar tu corazón y que nadie se dé cuenta lo que hay ahí. No, si Dios ya lo conoce, pero no porque Dios lo conoce, ay, que Dios revise si quiere. No, Dios ya lo conoce, pero Él está esperando que tú lo digas con tu boca, que tú se lo digas a Él, que tú le tengas esa confianza, que tú puedas abrir tu corazón. Es que Él es tu papá, Él es tu papito. Y que tú puedas acercarte a Él como aquel niño, una niña se llega a los brazos de su papá, que le tiene confianza, que lo ama, que sabe que el papá daría todo por ella. Llega el niño y se sienta en las piernas de su papá, lo abraza y le dice, papito, necesito esto, papito, tengo miedo, papito, tengo hambre, papito, tengo frío. Papito, no te vayas.
Entonces Dios quiere que tú te acerques a Él, pero con esa ternura, con ese amor, y que desnudes tu corazón. Eso fue lo que hizo Gedeón. Gedeón no le ocultó nada a Dios. Gedeón le dijo lo que sentía en su corazón, lo que había en su corazón. Gedeón se lo dijo. Y cuando Gedeón le dice: Señor, yo me siento tan chiquitito, yo soy tan pequeño, soy tan humilde, soy tan débil, soy tan enfermo, soy tan esto, y tengo esta debilidad, tengo este pecado, esto me atormenta, esto me aflige. Dios le dice: muy bien, Gedeón, ya vi que eres un gibor, ve con esa tu fuerza. Ya vi que reconoces que no tienes poder, que reconoces que humanamente no puedes hacer nada. Eso era lo que quería. Porque no vas a ir con tu fuerza. ¿Por qué no con tu fuerza? Porque tu fuerza ya me dijiste que no es nada. Yo voy a ir contigo. Yo, Dios, voy a ir contigo. Entonces ya reconociste tu debilidad, ya reconociste que por ti mismo no puedes, ya reconociste que me necesitas. Eso era lo que yo necesitaba. Ve con eso, ve con eso. Te aseguro, si Gedeón le hubiera dicho: Señor, tú quieres un libertador, yo me ofrezco, Señor, yo soy poderoso, yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy aquello. Y ha dicho el Señor: a este no lo necesito. Y cuando Gedeón reconoce eso, dice en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, y él me ha dicho, está hablando el apóstol Pablo con respecto a su debilidad, a su enfermedad. Y dice el apóstol Pablo: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se podía perfeccionar el poder de Dios en Gedeón? Porque Gedeón reconocía que él, con su propia fuerza, no podía. Reconoció que él era el más débil, el más pobre, el más pequeño. Y entonces dice Dios: aquí cabe bien mi fuerza, aquí cabe bien mi poder, en este hombre, en Gedeón, se va a perfeccionar mi poder, porque este sí da lugar a que mi poder esté en él. Y entonces el apóstol Pablo lo afirma acá en el Nuevo Testamento, y él dice: pues él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Para que ya no sea yo, sino que sea el poder de Dios en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es un gibor. Ese es un gibor. 2 de Corintios 12:10 dice: por eso me complazco en las debilidades. No es de quejarte de tus debilidades. Es que no podemos andar quejándonos toda la vida. Decir: ay, pobrecito yo. No. Pablo decía: me complazco en mis debilidades, en insultos. Vas por la calle y te insultan. Puede que tengas esa habilidad de responder con otras palabras y salgas ganando un insulto, una batalla de insultos. O puede que simplemente los ignores y en tu corazón, en tu mente digas: gracias, Señor, porque cuando me insultan,
tu poder se perfecciona en mí. El apóstol Pablo dijo, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero si nosotros queremos ser fuertes, estamos lejos de ser un gibor. Dios calificó a Gedeón como un gibor, como un valiente guerrero, porque reconocía sus debilidades y su necesidad de Dios. Jueces capítulo 6, verso 16, dice la palabra del Señor. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Ve con esa tu fuerza. Qué bueno que reconoces tu debilidad, que reconoces tus problemas, tus angustias, tus situaciones difíciles. Porque entonces sabes que me necesitas. Y si me necesitas, yo aquí estoy. Ve con esa tu fuerza. Porque ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a tus enemigos. Derrotarás la pobreza. Derrotarás la falta de trabajo. Derrotarás la enfermedad. Derrotarás todo enemigo que se levante contra ti como a un solo hombre. ¿Por qué razón? Porque yo estaré contigo. San Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Estás cumpliendo esa comisión? Esto no es para los pastores, esto no es para los evangelistas, esto es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Tiene que ir y predicar el evangelio. Es para todos. Es una orden, es un mandato del Señor. Ve, predica mi palabra, bautízalos y enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo sella con un amén. Así lo haré. Entonces, hoy el Señor te está llamando como un gibor. Hoy el Señor te está llamando para ser un gibor. Un gibor no es aquel que cree que todo lo puede. Un gibor es aquel que reconoce que con su fuerza humana, con su fuerza física, no puede. Y entonces Dios te dice, ve con esa tu fuerza. Yo estoy contigo. Y a todos tus enemigos los vas a derrotar como a un solo hombre. Y vas a poder cumplir la gran comisión que te he dado, de ir y predicar mi palabra. Porque yo estoy contigo. Tal vez esta prédica debió llamarse Yo estoy contigo. Pero para que el Señor esté contigo y esté conmigo, necesitamos reconocer que no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios. Cuando tú reconoces tus flaquezas, pero sabes que Dios te puede usar, que Dios te está enviando y que no vas solo, que Él va contigo, eres un gibor. Así que eres un valiente guerrero, eres un gibor, eres un poderoso. ¿Cuántos quieren ser gibor?
¿Cuántos pueden decir, Señor, aquí estoy? Yo quiero ser un guibor tuyo. Úsame, Señor, conforme a tu poder. Que yo mengüe, Señor, y que tú crezcas en mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza. Sella esta palabra, Señor, en nuestro corazón. Séllala, Señor. Yo quiero pedirte, si tú te estás reconciliando con el Señor, tal vez tú ya te estabas alejando o ya te habías alejado. Tal vez esta situación que estamos viviendo te tiene desesperado. Pero Dios permite las cosas para que nosotros nos volvamos a Él. Y para probar nuestro corazón, si en medio de esta situación, en medio de la angustia, en medio de la escasez, en medio de los problemas, nosotros seguimos amándole a Él más que todas las cosas. Si Dios te ha hablado a tu corazón, yo te invito a que te reconcilies con Él. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por haberme alejado de ti. Perdóname porque siento que me estoy alejando de ti. Pero aquí estoy nuevamente, Señor. Yo quiero ser un guibor en tus manos. Yo quiero pelear la buena batalla. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, dile, Señor, yo te abro mi corazón para que entres a vivir ahí a mi corazón. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Que esta palabra quede sellada, Señor, en cada corazón. Que se haga rema, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.